Primer año de bachillerato. Suma y resta de vectores. Ya solo me falta pegar este. Dale, se fue y me dejó sola. Pero bueno, ya Hola, estoy Wendy. terminando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Pues yo bien, Erika, aquí terminando estos como recorridos que estábamos haciendo con Alejandra. Ah, de verdad, antes de la clase estaban haciendo algo. Sí, pero Alejandra se fue, no sé qué le pasó. Pero la cuestión es que teníamos unas como flechitas y teníamos que marcar un poco como el recorrido que hacíamos de nuestras casas hasta el banco. Eso estoy viendo, fíjate que hay como dos caminos diferentes que ustedes hicieron. Está interesante el juego, pero ¿qué te parece si dejamos ahorita como de jugar y le damos la bienvenida a los jóvenes a su clase de primer año de bachillerato? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues yo creo que están muy bien, con todos los ánimos de aprender. En esta ocasión, Wendy, nos toca una nueva unidad que trata sobre vectores. ¿Ustedes ya han escuchado sobre vectores? Pues en esta unidad vamos a tratar de entender qué es eso de vectores y cómo podemos aplicarlo en la matemática. Así es, nos da algunas ideas, así que vamos a conocer quizás algunas aplicaciones y en el caso de la matemática quizás un poco cómo operarlos, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos. Mira, Wendy, pero me parece interesante porque estoy viendo que aunque las dos, tú y Alejandra, tenían la misma cuadrícula, el mismo esquema, como que hicieron caminos diferentes, ¿verdad? Fíjate que sí, porque marcamos algunos como puntos donde llegábamos e iniciábamos acá. Y yo, por ejemplo, hice una parada por acá. Pero Alejandra no la hizo ahí, se fue por otro lado. ¿Y sabes qué más estaba notando? Como que los vectores tienen pues diferente forma. Por ejemplo, este es más grande que este, por ejemplo. Pero si ves, este está como inclinado para aquí, pero el que tú pusiste aquí está como recto, ¿verdad? Y parece que tienen como la misma longitud, pero como que en diferente forma. Es cierto, como que está en una posición diferente en realidad. Y me estaba fijando en lo que tú decías. Yo ocupé como que estos que parecen tener el mismo largo, aunque quizás no necesariamente sea así. Sí, ¿y sabes de qué me estaba acordando cuando vi pues esos esquemas que ustedes habían hecho con Alejandra? ¿De qué? Pues de la definición que vimos en la clase anterior de vectores. Es cierto. ¿Qué tal si ocupamos lo que ustedes han hecho para recordar esa definición que está en la clase anterior en nuestro libro de texto? Así que preparen su libro de texto porque, como dice Eric, son muchas definiciones y puede que todavía no estemos del todo familiarizadas con ellas. Sí. Primero recordemos, Wendy, la definición de vector. Para eso vamos a tomar sus esquemas y vamos a ver si vemos algunas diferencias entre las flechas que aquí habían. ¿Tú ves como algunas características que hacen diferentes a los dos esquemas? Pues yo creo que cambia un poco como la posición que tienen las flechas. Muy bien. También fíjate que estaba fijándome, Wendy, que como la inclinación, como en este caso que veíamos que este está como más inclinado y este más recto. Yo creo que podemos ir anotando como esas diferencias. Vamos a anotar por aquí, Wendy, inclinación. La inclinación de la flecha. ¿Notas alguna otra diferencia entre ellas? Pues ahora que mencionas lo de la inclinación, creo que también deberíamos de considerar como hacia dónde apunta la flechita. Tienes razón, por ejemplo, mira, esta de aquí apuntaba como hacia arriba, ¿verdad? Pero si vemos esta de aquí apunta como que para abajo. Es decir, que pueden haber flechas que apuntan para lugares diferentes. Así es, tenemos unas, imagínate, esa que estaba señalando apunta hacia arriba, pero la que le sigue apunta hacia acá. Tienes razón. Bueno, fíjate que recuerdo que esa es una de las definiciones y la que habla de el sentido. Es decir, hacia dónde apunta la flecha. O sea que estamos hablando de inclinación, que debemos de tener en cuenta, el sentido, pero había otra cosa, Eric. Sí, hay algo más y creo que es como lo más obvio de notar, Wendy.
Sí, es como de lo más fácil y que realmente de eso sí me acuerdo. Y es como la longitud del vector. Tienes razón. Por ejemplo, decíamos que este es más largo que este, por ejemplo. Entonces, como que entre vectores pueden tener diferente longitud. Esas son como las tres características que debemos de tener presentes en los vectores. Inclinación, sentido y longitud. Muy bien. Y pues para terminar de recordar la definición de vectores, quiero que notes esta flecha. Por ejemplo, mira, esta flecha de aquí coincide con esta de aquí, por ejemplo. Tienen el mismo tamaño y creo que puede coincidir con otra flechita que está por aquí. Entonces, ¿recuerdas en la definición de vector? Decíamos que podíamos tener, por ejemplo, un vector. Lo voy a dibujar más o menos, a ver cómo queda. Podíamos tener otro vector, pero con la misma longitud y con el mismo sentido. También la misma inclinación. Si ves el ángulo es como el mismo, ¿verdad? Entonces, pueden haber no solo dos, sino que muchos, Wendy. Muchos vectores que cumplan que las tres características, inclinación, sentido y longitud, sea la misma. Entonces, cuando tenemos eso, aquí he dibujado tres, pero pueden ser muchos. O sea, ahí podemos considerar que ese conjunto puede tener muchísimos vectores que cumplen que la inclinación, el sentido y la longitud es la misma. Ajá. Cuando tenemos un conjunto que cumple eso, pues a ese conjunto pues le llamamos vector. O sea, que puedo tomar uno de ellos y es como que tomara, sin importar, me cumple las mismas condiciones. Ajá, muy bien, Wendy. Podemos tomar uno de ellos como en representación del vector. Es decir, cualquiera de este grupo va a representar mi vector. Y tenemos así. Y oye, ¿te recuerdas un poco de la notación que ocupábamos para los vectores? Así me acuerdo. A ver. Por ejemplo, tenemos dos formas. La primera de ellas es si tenemos un punto inicial y un punto final, podemos utilizarlo para expresarlo. Muy bien. Por ejemplo, aquí podríamos haber escrito el punto A como punto inicial de este vector y el punto B como punto final. Y en ese caso, pues la notación de este vector sería AB y tiene algo sobre ellos. Y ese algo, Wendy, es una flechita que parece casi como la imagen de un vector. Así es. Y en ese caso hay que recordarles, amiguitos, que es muy importante seguir el orden, porque ahí dice AB, pero si escribimos BA, entonces nos referimos a un vector diferente, ¿no? Sí, sería el vector que inicia en B y termina en A. Muy bien. Pero había otra notación, quiero ver si te acuerdas. La otra notación no necesitábamos el punto inicial ni el final, sino que le dábamos un nombre, así como le damos nombre a las variables. Podía ser, por ejemplo, U, o V, o W, que creo que son los que estamos utilizando para vectores. Muy bien, Wendy. Usualmente ocupamos las últimas letras del alfabeto. En este caso, podríamos ocupar U, o V, o W, como tú dijiste, y siempre hacemos este dibujito sobre la letra que parece un vector. Ahí tenemos que tener claro que no utilizamos como que punto inicial y punto final. Solamente le ponemos nombre. Bien, pues hasta aquí ya hemos concluido, Wendy, la definición de vector y la notación. Así que por ahí está un cuadrito, si quieres me lo alcanzas, ese rosadito, que es justamente la definición que acabamos de hablar con Wendy, de recordar. Que dice, el conjunto de segmentos dirigidos que poseen la misma longitud, dirección y sentido se conoce como vector. Y es lo que decíamos, aunque tengamos un conjunto de segmentos dirigidos, pues tomamos uno de ellos en representación y eso es nuestro vector. Muy bien, pero mira, teniendo ya esta notación, quería aprovechar para preguntarte algo. Si quieres, pásame un plumón rojo para que podamos verlo. Imagínate que tenemos este vector U y ahora vamos a tener otro vector que tenga la misma longitud, que tenga la misma dirección o inclinación. Pero el sentido es diferente.
Si esta va para arriba, esta otra flecha o segmento dirigido irá hacia abajo. ¿Te acuerdas cómo se denotaban a esas flechas? Donde lo único que cambia, si ves, es el sentido. El sentido. Hacia donde apunta la flecha. Sentido. Apunta justo para el lado contrario, ¿no? Entonces eso es como el opuesto. Es el opuesto del del vector. Así como existe el opuesto de los números, pues también existe el opuesto de los vectores. Y aprovechando esa analogía, pues a los opuestos de los números positivos, ¿cómo los denotábamos? Como un menos. Menos el número. Pues igual aquí, a los opuestos de los vectores los denotamos con un menos antes del vector. Es decir, si este era el vector u, su opuesto será menos u. Bien, entonces tenemos opuestos también para vectores, igual que con los números, Wendy. Eso del menos no indica que apunte hacia arriba o hacia abajo, no tiene nada que ver, solo estamos diciendo que es su opuesto. Hay que tenerlo claro. Muy bien. Y para terminar de recordar, la última definición era la de norma de un vector. ¿Te acuerdas qué era la norma de un vector? Es la medida de la longitud. Muy bien, justamente, si vemos aquí en tu diagrama teníamos diferentes longitudes. Ajá. Entonces, la medida de esas longitudes, como tú dijiste, a eso se le llama norma de un vector. Y por ahí está la definición. Vamos a pasársela a Eric. Solamente hay que recalcar que la notación es esta, es como un valor absoluto, pero dos veces, ¿no? Es como dos barras al inicio y al final del vector. Y dentro de esas barras vamos a escribir el nombre del vector al que nos estamos refiriendo. Muy bien. Ahora sí, Wendy, ya terminamos la parte de recordar, ahora hay que hacer. Y te tengo una propuesta. Un trabajo ahorita sencillo. Si ves ahí hay 3 puntos, A, B y C. Entonces el problema es cómo ir de A hacia C pasando por B. ¿Cómo dibujamos eso? De A hacia B. De A hacia C pasando por B y utilizando pues vectores para denotar esos caminos. Veamos, vamos a utilizar una reglita. Entonces, como Eric quiere que vaya de aquí a aquí, pero necesito pasar por B, pues me despido. Así que voy a... Bien, te voy a ayudar y por ahí. Gracias, Eric, que no veo. Si quieres puedo trazar esta yo. Muy bien. Vamos a hacer como la flecha denotando porque primero vamos a... Voy a salir de A, entonces ahí no vamos a poner el fin de nuestra flecha. La flecha o a saeta, esto se llama saeta, ¿sabes? Es cierto, saeta. Es donde tiene que estar el final, que en este caso es en el punto B. Ahora, como ya estoy en B, me puedo mover a C. Así que voy a trazar acá. Y ahora, como Eric nos recordó, la saeta del vector va a quedar aquí en C. Bien. Básicamente, la saeta dice dónde termina el vector. Eso es para ayudarnos. Entonces, ese sería el camino que va desde A hacia C pasando por B. Pero ahora, ¿crees que hay un camino como más corto o más práctico? Bueno, si no me pones la condición de que tenga que pasar por B, pues sería mucho más fácil. Trazo de una sola vez el vector. Muy bien. Sería entonces trazar el camino que va de una vez desde A, terminando hasta C. En C. Muy bien. Y la saeta quedaría acá. Muy bien. ¿Listo? Pues parece como un camino más práctico. Y sabes, a eso pues se le da un nombre aquí en esta unidad de vectores. A eso se le conoce como suma de vectores. Vamos a verlo detenidamente. Si ves, aquí tenemos dos vectores, ¿verdad? Vector AB. Ajá, y el vector BC. BC. Pues a esta último vector que trazaste, Desde el inicio hasta el final, se le llama la suma de AB con BC. Y lo voy a escribir para que nos quede más clarito. Este vector de acá sería... o representa O se representa como AB, que era este, más. BC. Pero en ese caso, Eric, hay algunas condiciones que deben de cumplirse para que, en definitiva, este vector que inicia aquí y termina aquí represente la suma. Claro que sí, bueno, si notas aquí,
el vector BC inicia donde termina el vector AB. Si lo vemos en la suma, pues el primer sumando es AB. Ajá. Es decir, este vector termina aquí, en el punto B. Ah, y el siguiente. Ajá. Inicia justo donde termina el anterior. Esa es como una condición que debe cumplirse. Además, el vector suma, que sería este, pues inicia donde inicia el primero, que es en el punto A, y tiene que terminar donde termina el segundo, que corresponde al punto sumando. C. Muy bien. Tenemos ya la suma de vectores definida. Imagínate, podemos sumar vectores. Ya me lo esperaba. ¿Qué más te esperas? Si podemos sumar, ¿qué más crees que podemos hacer con pues vectores? supongo que podremos restar, multiplicar. Bueno, multiplicar no sé. Puede ser interesante. Bueno, sería interesante averiguarlo, pero ¿qué tal si averiguamos lo de la resta, que parece un poquito más al alcance de esta clase? Pues creo que sí, porque así como hemos hecho con los números enteros, por ejemplo, podemos transformar la suma en una resta, llegado su momento. A ver, ¿y cómo hacíamos eso con los números enteros, Wendy? Transformar Pues yo una me suma acuerdo que en una resta. usábamos el opuesto, Eric, del número. ¿Qué te parece si lo averiguamos con este otro esquema, que es básicamente pues, el mismo esquema anterior, solo que para la resta? Vaya, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trazar entonces otra vez el vector AB y el vector BC. De acuerdo. Tracémoslo Yo te lo primero. coloco y tú trazas eso. Muy bien. Voy a hacer La saeta y más o menos. es Y ahora una tú. gran saeta, Eric. Y ahora voy de B a C. Eso quiere decir que la saeta queda acá. Bien. Entonces, ¿qué tal si nos preguntáramos cuál sería La representación. del vector AB menos BC? Bueno, lo voy a hacer quizás más para allá, préstame el borrador. Lo haré más para aquí, Me por acá. parece. AB menos BC. Recordando que hay que hacer estas flechitas. Bueno, la suma ya sé que quedaría aquí. Ahora tenemos que valorar cuál sería el representante de la resta. Pues tú hablaste de hacerlo como cuando hacíamos los números. Es decir, cuando hacíamos operaciones con números negativos, hacíamos la suma del número con el número opuesto del siguiente. ¿Qué tal si ocupamos eso? Bueno, voy a intentar primero escribir lo que acaba de decir Eric. AB nos quedaría igual. Ahora, si intentamos escribir esto como una suma, pues lo convierto, pero no puedo seguir trabajando con BC, sino que con el opuesto de BC. Y el opuesto, pues ya sabemos que se escribe como menos BC. Oh, sabes, estaba pensando, si ya tenemos aquí representado el vector BC, pues yo creo que nos ayudaría mucho representar El opuesto. el opuesto de BC. Y lo podríamos tratar como una suma, la suma de AB y el opuesto de BC. Tienes razón, intentémoslo, Wendy. Vaya. ¿Cómo quedaría primero el opuesto de BC? Pues primero tendríamos que trazarlo. Se me ocurre que podemos hacer una línea. Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando como en la suma. Tenemos que respetar que el otro vector inicia aquí. Es cierto. No podemos hacer el opuesto, por ejemplo, dibujado acá ni acá. Tiene que ser justo donde inicia la flechita. Bien, como el opuesto de BC sabemos que quedará del otro lado, como dice Eric, pues tendría que empezar desde acá. Bien. Voy a intentar, Eric, prolongar esto. No Muy sé bien. si me alcance. Y aquí más o menos, Wendy. Pero la idea es que tenga la misma. Mi mano, eso yo te... Ah, bueno, yo creo que podemos ocupar al menos aproximadamente. Aproximadamente, sí. Entonces quedaría por aquí la azaita. Bien. Y ese sería el opuesto. Este es el vector BC y este de aquí a acá es El vector opuesto. de BC. Lo vamos a escribir para que nuestros amigos lo tengan claro. Bien. Sí, yo creo que así ya se puede ver mejor que este es BC y este es su opuesto. Ahora, yo creo que está súper fácil. Por lo que dijimos anteriormente, pues la suma únicamente sería el camino que va desde A. Hasta donde termina el segundo vector. Y lo podemos trazar ahora. Yo te detengo. Bueno, tú me detienes. Entonces. Y traza tú el vector. Ah, muy bien, vamos a ver.
por ahí. Y voy a hacer yo la saeta para que se vea que termina aquí. Y mira, esa sería la representación entonces del vector AB menos BC. O sea, no nos queda acá como en la ocasión anterior, sino que cambia un poco su posición. Y yo creo que está súper fácil, Wendy. Solo hay que recordar que tenemos que trazar primero el vector y luego su opuesto. Su opuesto. Y el opuesto sale bastante fácil. Tenemos que hacer una prolongación de él y, bueno, calcular esta medida. Muy bien. Pero fíjate, teníamos como otros ejercicios para practicar esto de la suma de vectores y que termine de quedar sumamente claro. Me parece. Entonces, sí. si ves allá en la imagen, tenemos dos vectores. Podemos denotarlos, si quieres, como A, Aquí. ¿sí? AB arriba y C. Listo. Bueno, hagamos ejercicios. ¿Cómo quedaría la suma de AB más BC? Te lo voy a escribir por aquí arriba. Siento AB que Eric no confió en mí. más BC. Es para ayudarte, bueno. Está bien, solo que no alcanzo bien. Ajá. ¿Cómo crees que quedaría la suma en ese caso? O ustedes también lo pueden hacer en su cuaderno. ¿Cómo quedaría la suma de ese vector? ¿Ves algo diferente en los esquemas anteriores? AB Ujú. más BC. Más. Oh, tienes razón. Aquí hay un error. Acá tendría que ser AC. Lo voy a borrar y voy a poner AC. Muy bien. Sería AB más AC. Ujú. Pero Eric, hoy me los has dejado juntos. Que se suponía que donde termina Ajá. AB, aquí debería de iniciar el otro. Tienes razón, tenemos como esa pequeña dificultad ahora, pero yo creo que podemos imaginar algo para hacer y que esa dificultad pues la podamos solventar. ¿Cómo hacemos eso, Wendy? Tenemos que iniciar con el vector, con el segundo vector donde termina B. Bueno, aquí veo unos vectores, Eric. Ajá. Voy a ver si tienen la medida de este AC. Bueno, sí son iguales. Entonces, ¿se puede como mover este aquí? Sí, yo creo que sí, Wendy. ¿Sabes por qué? ¿Te recuerdas que cuando definíamos vectores hablábamos de que había un conjunto Ajá. de segmentos dirigidos donde tomábamos uno Un como representante. representación? Ajá. Entonces, ¿qué tal si tomamos otro, además de ese que está ahí, en representación y lo movemos justamente donde termina AB? Respetando que tenga la misma dirección y sentido. Entonces Y voy a- también longitud, Wendy. Sí, la longitud ya la tenemos garantizada. Voy a procurar moverlo de manera que se conserve. Muy bien, por ahí. Y mira, ahora sí ya tenemos pues la condición, que es que el segundo AB. inicie donde terminaba AB. Y hoy sí, Eric, sí ya tengo AB. Y aquí inicia AC. Entonces la suma es este. Muy bien, entonces creo que podemos trazar ahora la suma. Te voy a ayudar para que Si lo no puedas es mucho trazar. la molestia. No nos quedó tan bien, Eric, pero bueno. Pero yo creo que sí, más o menos la idea. Entonces, le dibujamos la saeta y representa lo que nos pedía Eric. AB más AC. AC. Bueno, si ves, en este caso fue necesario como desplazar este vector hasta que se cumpliera la condición, pero igual podemos hacer la suma. Creo que le voy a colocar aquí, Eric, Ujú. que se trata del mismo vector AC, Muy bien. para que recuerden nuestros amigos. Bien, y por último, Wendy, ya hicimos la suma, pero ¿qué tal si tuviéramos el mismo caso? De acuerdo. Los vectores unidos, pero tenemos que hacer la resta. Siempre tengo que poner ABC. Sí. Pues ahora tenemos que hacer la resta de AB. Quizás te lo voy a escribir Tú lo también, ¿verdad? escribes y yo voy viendo que voy a mover. El vector AB menos AC. ¿Cómo podemos hacer eso, dado que ahora también están unidos en este Yo voy a punto? seguir la misma idea. Mira, tengo aquí AC. Ujú.
Primero voy a colocarlo en la posición que necesito. Donde termina este, empieza el siguiente. Bueno, hasta el momento es la misma idea anterior. Ajá. Ahora nos falta utilizar el opuesto de eso. Ah, bueno, sería genial tener como un vector con la misma dirección, mismo sentido, Pero ahora le vamos... misma longitud, pero ahora el sentido es el opuesto. Entonces, cambiamos su sentido y este sería el opuesto, Eric. Wow, y ahora creo que ya sé qué vas a hacer, Wendy. El resultado de acá hacia acá es la resta. Hagámoslo rapidito. Y colocamos acá la saeta. Y tal como está acá, esto es el resultado de esa diferencia. Mira, entonces está súper fácil. Yo creo que la suma pues está súper fácil de entenderla y cuando se trate la resta pues solo considerar el opuesto. Así que los invitamos a que practiquen y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós, chicos.